Bueno, ahí comenzamos la transmisión. Comenzamos la transmisión en nombre de nuestro don Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Ya se está encendido? ¿Qué? Sí, ahí está encendido, no hay que moverle nada, solamente es... Bueno, Romanos 3. Romanos capítulo 3. Pero ya la hermana Romanos está capítulo prendiendo 3. el café. Estamos en una carta donde Pablo nos está llevando lentamente, nos está introduciendo un tema, nos va a introducir a un tema Vamos a leer. un poco difícil, puesto que el cristianismo de por sí, ¿tenemos cuántas denominaciones? Más de 50.000. Ya subió. Y todas toman, no todas, muchas de ellas tienen una incorrecta interpretación de Pablo. Y yo creo que los problemas de las interpretaciones o de la comprensión de lectura se basa o se fundamenta en la falta de comprensión de lectura, pero en entender el tema desde el principio. Pablo en Romanos, si hemos notado desde las clases anteriores, que nos va introduciendo palabras claves a lo largo del texto. Las clases siempre las iniciamos con unos resúmenes, haciendo unos cortos resúmenes. Romanos capítulo 1, Pablo dice que es siervo de Jesucristo, que es llamado a ser apóstol, se está presentando como tal. Y dice apóstol ¿para qué? Dice que es apartado para el evangelio y dice ¿de quién? El evangelio de Dios. Por allá en Gálatas nos dijo que no hay sino un solo evangelio, el de Cristo, que es el mismo evangelio de Dios, es uno solo. Este evangelio, capítulo 1, verso 2, estaba prometido antes en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde? En los profetas. Ahí está el evangelio. En la Torá. Entonces, cuando Pablo menciona las Sagradas Escrituras, tenemos que preguntarle a Pablo, para Pablo, ¿qué son las Sagradas Escrituras? Pablo me dice y me lo aclara en 2 Timoteo 3:14, 15 y 16. El 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Mejor, en griego dice, toda escritura inspirada por Dios es útil. Y dice, ¿para qué es útil? Para enseñar, ¿cierto? Redarguir. Pero desde el 14 le dice a Timoteo, usted recuerde lo que ha aprendido, de quién lo aprendió, que usted ha sido instruido desde su niñez en las Sagradas Escrituras. Entonces para Pablo, cuando leemos desde ahí hasta el 16, tan siquiera hasta el 16, 2 Timoteo 3, 14, 15 y 16, podemos darnos cuenta que para que Pablo llama a las Sagradas Escrituras, las llama lo que es desde Génesis hasta Malaquías, y entendemos el porqué. Para nosotros ahora las Sagradas Escrituras son desde Génesis hasta Apocalipsis, para nosotros en este 2025. Para Pablo, las Sagradas Escrituras eran de Génesis a Malaquías, no porque el Nuevo Testamento no tuviera valor, sino porque no existía, es simplemente por eso, y eso lo hemos dicho. Porque por ahí me trataron de decir que es que yo estaba diciendo que el Nuevo Testamento no servía. No, yo no he dicho eso. ¿Cómo vamos a decir aquí que el Nuevo Testamento no tiene validez? Claro. Si el Nuevo Testamento es tan válido como el Antiguo, ¿por qué? Porque en el Nuevo Testamento yo estoy viendo el cumplimiento de unas promesas aquí atrás. Contrario del cristianismo. El cristianismo le da más importancia al Nuevo Testamento que al Antiguo. Es decir, no saben las promesas de aquí, de dónde salen. Porque tienen unas iglesias nuevas por ahí que sacan, como digo yo, que parecen magos que sacan cosas bajo las mangas, o que llaman a una iglesia nueva, sin promesas en el Antiguo Testamento, una iglesia cristiana, y la llaman misterio, porque como esa iglesia cristiana no está profetizada aquí. El capítulo 1 entonces me habla y me dice que es el evangelio, y entonces fuimos y caminamos por la escritura, cuál es el evangelio de Dios, cuál es el evangelio, como dice el verso 9, porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, es testigo de que sin cesar os recuerdo en mis oraciones.
En el verso 2 dice el Evangelio de Dios y en el verso 9 está diciendo el Evangelio de su Hijo. No es que sea otro Evangelio, es el mismo Evangelio, porque el mismo confirma en Gálatas capítulo 1 verso, ¿qué? 7 tal vez, donde dice el que predique otro Evangelio sea anatema, sea maldito. No hay sino un solo Evangelio. Claro que hay otras gentes que predican otro Evangelio, es decir, el de hombres, no el de Dios. Dios solo tiene uno. Yo soy el que tengo que acomodarme a ese Evangelio. ¿Para qué es el Evangelio? El Evangelio, dice el verso 16, no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego. ¿Por qué nombra al judío primeramente y después al griego? ¿Alguna idea? Y muchos pasajes de aquí de Romanos va a ser lo mismo. Al judío primeramente, también al griego. Porque los judíos son los conocedores de la ley, los conocedores de la, Porque tienen de ¿qué? la escritura. Las Sagradas Porque tienen Escrituras. la Sagrada Escritura. Las Sagradas Escrituras se leen o se leían en ese tiempo, ¿en dónde? Las sinagogas. Las Sagradas Escrituras, la gente tenía Sagradas Escrituras en su casa. Muy pocos, los ricos tendrían Sagradas Escrituras en su casa, tendrían un rollo por ahí de Isaías, tendrían un rollo de la Torá, no sabemos, porque estuvimos hablando de cuánto costaba un rollo, porque tenía que hacerle copia, tenía que ser un escriba, una persona especializada sacando copia, letra por letra de, ¿cierto? Entonces no cualquiera tenía ley en su casa, no cualquiera tenía Biblia en su casa. De la lectura de la Torá, de las Sagradas Escrituras se hacía en las sinagogas. Las sinagogas. Y luego lo descubrimos en el capítulo 2, verso 11, donde dice que Dios no hace acepción de personas. Por eso Él nombra al judío y al griego. Lo nombra primero al judío y después al griego, porque como Dios no hace acepción de personas, pero pone un primero ahí al judío por lo mismo, por lo que acaba de mencionar el compañero, porque el judío al menos tiene la Torá, la escritura, las Sagradas Escrituras ahí, en la sinagoga, donde puede ir cada día de reposo y lee el tema. El Evangelio es poder de Dios. ¿Poder para qué? Para salvación. Poder para poder. Poder para salvación a todo aquel que cree. Señor, los griegos son los gentiles. Los griegos son los gentiles. Los griegos, no, bueno, no solo gentiles. Lo que pasa es que Pablo habla del griego en términos generales. Todo el que no es judío lo determinaba como griego. Y todos los que Podía ser romano, podía ser bárbaro. pero Señor. si Israel, los de Israel y los judíos son los que el Señor vino Los de Israel y los, ¿qué? Los de Israel y los judíos, ¿qué? Ah, no quiere el micrófono. ¿Qué me decía? él vino fue Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de por Israel. Israel, o sea que todos los que no son de ahí son gentiles, no, los que no pertenecen a Judá o a Israel, no es así la vuelta pues. Sí, se lo va a poner de esta manera. El reino de Israel se dividió en dos. El reino de Israel hasta Salomón duró como un solo reino. Esa historia la conocemos, se dividió en dos reinos. Tribus del norte y tribus del sur. 10 al norte, 10 al sur. 2 al sur. 2 al sur, 10 al norte. Son 12. Las 12 tribus de Israel forman una nación que se llama Israel. Israel. ¿Hijos de quién? De Jacob. Jacob era hijo de quién? De Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Abraham. ¿A quién fue dada, el pacto y la promesa? Abraham. A Abraham. Entonces a Abraham le dieron el pacto y hicieron pacto con él y le dieron la promesa. Entonces, los que son descendientes de Abraham son, ¿cómo se dice? Aptos para poder recibir. Son aptos, no, ¿cómo se diría? Para recibir la herencia. Sí, son Herederos. Son, digamos, linajes. es decir, de ese combo voy a sacar los que son, pero es de ese combo, no de cualquier combo, solo del linaje. Ahora, yo para poder entrar en pacto y promesa tengo que ser linaje de Abraham. Como dice Pablo, los predestinados. Sí, yo quería buscar una palabra acorde en español, como quien dice, es decir, no de cualquier grupo. De este grupo es que solo de este grupo es que voy a sacar, porque hay un remanente. ¿Y a qué me refiero yo? Y no solamente linaje de sangre, porque también puede ser por fe, por la fe que Abraham demostró, ¿sí? Pero cuando yo actúo de la manera que actuó Abraham, en la fe, con la fe o el mismo tipo de fe que actuó Abraham,
yo lo que me hago es hijo de Abraham en esa forma. O sea, sé que por sangre o por fe, tengo que ser de ahí. Por eso Pablo en Gálatas habla de Abraham, en capítulo 3. Porque no es por cualquier, a ver, no es por la justicia del hombre, sino por como Dios lo estableció. Ahora, del pacto, de lo que Abraham recibió, se lo pasó a Isaac. Pero Abraham también tuvo un hijo antes que Isaac, a Ismael. Pero la línea de la promesa pasó de Abraham a Isaac. Entonces, ahí demuestra que no es solamente porque Ismael no tiene herencia aquí. Porque Y es hijo de Abraham porque por no era sangre. la promesa. Porque no es de la promesa. Porque no es de Pero la ahí promesa. está el punto. Entonces, luego que de la promesa pasa de Abraham a Isaac y de Isaac pasa a Jacob y a Jacob le cambia el nombre por Israel. Israel tiene 12 hijos y luego se convierten, después de entrar a Egipto, una familia y luego de Egipto sale una nación, porque la historia es así. Ujú. A Egipto entra una familia, 70, 75 entran ahí a Egipto, una familia. Pero de Egipto sale una nación. Al menos salen unos esclavos con una promesa de ser nación. Y el Señor los hace una nación. Esa nación se divide en dos reinos. Y entonces tenemos las casas de Israel y tenemos la casa de Judá. Ahora, cuando estamos hablando en gentiles, que usted me está preguntando aquí, compañero, ¿por qué se le está predicando el evangelio a gentiles? Colosenses 2.2. Vaya buscando Colosenses 2.2. ¿Por qué está la promesa dada a gentiles? Y hay un misterio ahí. ¿Cómo es que los gentiles, esos gentiles, quiénes son, de dónde salieron, de dónde surgieron, a son de qué? Resulta que la casa de Israel, a causa de su pecado, de salirse del pacto, por abandonar el pacto, por salirse de la ley, de la obediencia, del mandamiento, fueron dispersos por todas las naciones. Y de esa manera también está dando el cumplimiento a la promesa que le dieron a Abraham. A Abraham le dijeron, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. En la promesa, en la simiente que es la promesa. Pero esa simiente tiene que dispersarse y regarse por todas las naciones. Porque dice que zarandearé. La profecía dice que va a zarandear a la casa de Israel por todas las naciones. Y cuando usted está sembrando arroz, de un grano de arroz, ¿cuántos arroces pueden salir de una mata? ¿Sí o no? Entonces cae un grano en tierra y se siembra, muere, pero salen muchos granos. Cuando dice que regó, dispersó a todo Israel, casa de Israel por todas las tierras del norte, lo que ahorita se conoce como Europa, básicamente, aunque podríamos, porque hay una confusión ahí si Rusia hace parte de Europa o no, y una parte de Rusia se llama Euroasia, pero eso es Europa. El caso es que toda la casa de Israel fue dispersa por todo eso, lo que es Turquía, parte de Rusia y toda Europa. Y qué casualidad que América fue conquistada por los europeos. Qué casualidad, pues, las casualidades que existen en la vida. ¿Cómo es que el Señor dispersa la casa de Israel por toda Europa y luego Europa llega hasta América? Y ahí cubrimos todo el mundo entero, porque de todas maneras hacia el oriente también fueron dispersos. El caso es este compañero. Hablando de gentil, ¿qué es gentil? Gentil en griego, en hebreo, la palabra goy básicamente significa persona por fuera del pacto. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando escoge a alguien y lo separa para él, lo llama mío, lo llama nación mía, hijo mío, pueblo apartado, pueblo escogido, nación de sacerdotes, como usted quiera, pero lo separa con un propósito. Y enseguida lo tiene allí. Y si él dice que estos son los míos, ¿los demás qué son? Los demás son los demás. Entonces, todo el que no esté aquí se llama goy, porque no está aquí. Entonces, al usted no estar aquí, sino que está por fuera, se llama goy, gentil. Goyim, gentiles. Cuando el pueblo de la casa de Israel se sale de ahí, de la mano del Señor, y el Señor los dispersa, ¿en qué se convirtieron? En goy. Se volvieron, pasaron de ser pueblo a ser ¿qué? Gentiles. Pero cualquier clase de gentil, ese es el punto que hay que discutir también. Habría que discutir si yo soy cualquier clase de gentil, si la casa de Israel se gentilizó, pero fue cualquier clase de gentil, no es un gentil distinto a los demás. Y yo lo puedo mostrar a usted en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo empieza a predicar el evangelio y cómo esos gentiles
tienen algo en su interior, en su corazón, que los lleva a la sinagoga a escuchar la lectura. ¿Por qué iban a la sinagoga? ¿A qué? ¿A son de qué? No tenían sus templos o cuando Pablo les habló por allí y mencionó a Diana de los Efesios y esta cosa y esto del Dios desconocido. No hay algo ahí que nos arde. Nosotros somos chichombianos. Aquí, somos colombianos de nuestra raza de Chipcha. Y a son de que estamos buscando unas lecturas y unas letras hebreas, israelitas y hasta judías, porque aquí hay judíos escribiendo libros también. ¿A son de qué estamos nosotros con una sed de buscar esto? Investigando. ¿De el dónde hebreo. sale eso? Ese es el punto. Porque todo el mundo no está interesado en esto. Todos somos gentiles, sí, pero no cualquier gentil. ¿Sí me hago entender? Yo lo puedo notar en mí mismo, usted lo puede notar en usted mismo. ¿A usted cuánto le están pagando por estar aquí, hombre? ¿50.000 por hora o qué? ¿Cierto que no? Ese es el punto. Más bien usted da, más bien usted paga. ¿Sí o no? Nosotros, ¿eso de dónde sale? ¿De dónde surge? Usted tiene el deseo de estar aquí. Es el deseo que nos Nace mueve. en su corazón venir a reunirse acá. Entonces en la casa de Israel se gentilizó. Claro que sí. Entonces cuando Pablo le está hablando aquí al judío, le dice al judío primeramente y también al griego, está diciéndole, todo el que no es judío en este contexto es griego. Porque Grecia es la cultura griega es la que dominaba ahí. No tanto en cuestión de que Grecia como nación dominaba, sino que Roma se copió de las costumbres griegas y entonces se adaptó a las costumbres griegas. Cuando está escribiendo los romanos, le está escribiendo a una cultura griega, de todas maneras, lo que llama una cultura helenizada. Eran helenos. Aquí en Segovia suena muy raro eso, ¿cierto? Ah. Los helenos, pero es de Helena. Helena, los hijos de Helena son los griegos. No, que no. Colosenses 2.2, ¿cómo dice? 2.2 dice de la siguiente manera: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ajá. Hay un Sigo. misterio. Vale, pues cuidado. Hay un misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Y usted alguna vez ha escuchado hablar del misterio de Dios el Padre, Rubencho? ¿Usted ha escuchado hablar del misterio de Dios el Padre y de Cristo? Usted ha estado en la Pentecostal, ha pasado por los testigos. ¿Usted ha escuchado a alguien hablar del misterio de Dios y de su Cristo? Del Mesías. De cómo... téngalo ahí, compañero, que de pronto algo está vale. ¿Cómo así que hay un misterio ahí, hombre? Que el misterio de Dios y de Cristo. O como dice Efesios 3, ¿qué? 6. Efesios 3:6, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? El 5. Ajá. El cual misterio entre los otros siglos. No, esta versión no me gusta. Eso. Vaya, préstame la paca del micro. Mientras que... Dice así: 3:5. misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, Oiga. como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El 6 también. Sí. Que los gentiles son coherederos Mire. y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hay un misterio de cómo los gentiles van a ser herederos. Pero Pablo también mencionó en Colosenses el misterio del Padre y de su Mesías. Toda esta historia, vea, ahí están peleando. Usted cada vez que escuche por ahí una discusión entre trinitarios y unicistas, van a estar peleando si es el bautismo es en el nombre de Jesucristo o es en los títulos. Si Dios es uno o Dios son tres personas. Y no se mueven de ahí. No hay más discusión que esa. Y usted en la escritura no encuentra el misterio de la Trinidad ni el misterio de la unicidad. Están peleando ahí yo no sé de qué. Hay un misterio entre Dios el Padre, porque hay un Dios y Padre. Y tenemos un Señor que es Jesucristo. Y tenemos un misterio ahí. Y de aquí no se trata de conciliar a tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No se trata de conciliar ni a tres ni a cuatro. Ni la pelea de uno solo.
Aquí toda la historia se ha tratado de Génesis a Apocalipsis y de conciliar a dos. No te libera, que siempre habla de conciliar a dos. Cuando yo no creo que nos estemos saliendo del tema, pero vamos a hablar un poquito de esto. Ya. Génesis comienza. En principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Y la oscuridad cubría la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. ¿Sí o no? Lo primero fue eso. Separó la luz de las tinieblas. Vamos dos. Luego dice, voy a parafrasear un poquito. Perfecto. Se me escapa cómo empieza el verso. Pero dice que ahí estaban las aguas. Y las aguas fueron separadas. Se separaron las aguas. Y quedaron las aguas de abajo y las aguas de arriba. ¿Sí? Entonces, lo primero que separó Dios fue la luz de las tinieblas. Dos. Luego las aguas se separaron y fueron las aguas de arriba y las aguas de abajo. Versículo 6 de Génesis. ¿Sí o no? Las aguas de arriba, nosotros muchas veces hemos pensado que las aguas de arriba son estos cielos que están aquí. Pero estas aguas de aquí, de este firmamento, son las mismas aguas que están aquí abajo, en los ríos. Porque el Señor le dice a las aguas, les dice, luego júntense las aguas en un lugar y descúbrase lo seco. Y al agua la llamó mares y a lo seco la llamó tierra. Pero cuando separa las aguas de lo seco, las aguas que están abajo, estas aguas de ríos y mares, son las mismas aguas que están en este cielo. Y usted me va a decir, no, no son las mismas aguas. Yo le voy a decir, sí son las mismas aguas. Porque cuando el sol evapora el agua del mar, el agua sube en forma de vapor, se condensa y vuelve y cae en forma de lluvia. Y eso se llama el ciclo del agua. Y uno lo aprende en la escuela y en el colegio, el ciclo del agua. El agua de abajo es la misma agua de aquí de los cielos. O sea, hace que el agua que está mencionando Génesis no son las aguas de arriba, no son las aguas de este cielo. Son aguas que están más allá de estos cielos. Y si usted lo lee en hebreo, lo lee más despacio, o como lo lee en la Vulgata Latina, que en esta semana estaba yo por ahí, me encontré con un video, un tipo hablando de eso, de la Vulgata Latina, no sé qué Biblia, pero muy antigua, no sé de dónde, menciona que las aguas de arriba están formando no sé qué por allá, y entonces empiezan a hablar de una esfera, yo no sé en qué parte del universo, no sé dónde, pero el caso es ese. La Biblia me está diciendo a mí que las aguas de arriba no son estos cielos son las aguas de abajo, las mismas. Las aguas de arriba están más allá. Es decir, el universo entero, la creación entera está entre dos aguas. Las aguas que formaban un conjunto fueron separadas para que entre las dos aguas esté el universo. Esta creación existe entre dos aguas. Si usted sigue leyendo la escritura, se va a dar cuenta que Adán fue creado del barro, del polvo de la tierra, del barro fue creado. Se formó una imagen, una forma. Y luego el Señor sopló espíritu, aliento de vida, ruaj, de él en esa tierra, y esa tierra fue un alma viviente, una neshemá. Ese Adán, que era hembra y macho, luego fue separada por un costado, porque vuelvo al punto, cuando usted lo lee en el hebreo, no dice costilla, dice costado. Fue sacada del costado, la parte femenina fue separada de la parte masculina. Pero cuando dice Adán, se refiere a los dos. Porque cuando se refiere a la parte masculina, en hebreo le dice ish. Y cuando se refiere a la parte femenina, le dice isha. Por eso cuando la parte femenina se la presentan de frente a Adán, a la parte masculina, y Adán la reconoce, ¿y qué dice? Esa es carne, ¿sí o no? De mi carne y hueso de mi hueso, ¿cierto? ¿Y será llamado su nombre? ¿Cómo? Varona. ¿Por qué no le dijo Eva? No, le dijo varona. ¿Por qué? Porque del varón, entonces llamará su nombre Isha. Porque de Ish fue sacada. ¿Sí o no? De Ish, del varón, fue sacada Isha. Pero cuando habla de Adán, se refiere a la humanidad entera. Por eso hay que entender muchas cosas ahí. Pero el punto es este. Sin entrar en tanto tecnicismo ni tanto asunto. Siempre hay dos cosas. La luz y las tinieblas son separadas. Luego las aguas son separadas para que la creación exista dentro de esas dos aguas. Luego Adán es separado con un propósito. Pero luego le dicen a Adán, le dicen, únase a su mujer, pero también con un propósito. Y los dos serán de nuevo una ejad, una sola carne. ¿Dónde dice ejad? Que nos encanta a los unicistas. La palabra ejad en hebreo, todo el mundo de aquí se la sabe.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Shema, Deuteronomio 6:4. Eso nos encanta, al pentecostal le encanta. Oye Israel, el Señor no es tu Dios, el Señor no es. Pero a propósito, ellos dicen que no son Israel, ellos dicen que son iglesia, una iglesia aparte, que no tiene nada que ver con Israel. Ahí dice oye Israel, ahí no dice oye iglesia. Pero me lo tomo para mí porque yo estoy en mi disposición, en mi capacidad, porque yo hago lo que más la gana. Bueno, está muy bien, tómese lo que usted quiera, no hay ningún problema. Es decir, pero la bendición es para usted que se sale solo. Usted dice que no tiene nada que ver con Israel, pero usted se saca solo, es que nadie lo está sacando. Pero dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, unidad. Esa unidad compuesta de que son la misma carne y el mismo hueso, pero son distintos, porque son macho y hembra. Ese es un misterio. ¿Cómo se pueden hacer una sola carne? Está bien, son la misma carne, son el mismo hueso, pero uno es macho, otro es hembra. Uno es Ish, otro es Isha. ¿Cómo se unen? Y son un Ejad. No sé, eso es un misterio, pero son uno. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el Adán esté solo. Ahí se refiere a macho y hembra. No es bueno tampoco que la mujer esté sola, porque ahí hay otro asunto que discuten, están planteando y que no, que dice el hombre está solo y se refiere al varón, que no es bueno que el varón esté solo, no, se refiere también a la hembra, porque dice Adán, y cuando dice Adán se refiere tanto masculino como femenino. No es bueno que ni el hombre ni la mujer estén solos. Les haré una ayuda en contraposición, idónea. A propósito, en hebreo, la palabra ahí se me escapa cuál es en hebreo, idóneo es en contraposición, frente al uno frente al otro, porque esta mano tira de para allá y no hay quien la detenga, entonces viene una ayuda idónea, una ayuda en contraposición que la devuelve al centro, pero esta se va para allá también, entonces viene la otra mano y la devuelve al centro, entonces se mantienen así, vea. Tengo una duda. Señora. ¿Qué pasaje de Romanos lo hizo ir a lo que está explicando? Ya Este está hablando de gentiles, entonces estoy hablando de dos. ¿De a dónde salen esos dos? Y aquí la discusión se planteó en ese asunto, de que el Evangelio de Cristo habla de ese mismo tema. De pronto no lo hablamos en clases pasadas, pero esta casa de Israel y casa de Judá, lo que pasa es que el Señor, vea, me habla a mí desde lo que yo puedo ver, desde lo que es tangible para mí, para explicarme lo que no es visible para mí. Por eso a Moisés, por ejemplo, le dijeron, haga un tabernáculo de acuerdo a la copia que vio usted en el cielo. Moisés copió lo que está allá, el tabernáculo es copia. Y nosotros entendemos que todo lo que hay en el tabernáculo es figura de quién. Es de Cristo, de Mesías. Todo lo que está en el tabernáculo es figura del Mesías. Todo. Entonces el Señor me explica en lo que yo puedo entender, lo que puedo ser tangible para mí, lo misterioso. Por eso casa de Israel y casa de Judá, cuando habla del misterio de Dios el Padre y de su Mesías, está hablando, tengo que entender primero cómo es ese asunto de casa de Israel. ¿Por qué me metí yo con el asunto de los trinitarios y los unicistas que me tienen peleando por una cosa? Que si son tres, que si es uno. Aquí no se trata de conciliar a tres, entre tres con uno, o uno solo, o entre cuatro. Aquí siempre se trata de conciliar con dos. Por eso cuando hablamos del hijo pródigo, hay un hermano mayor y hay un hermano menor. Y hay una pelea allí entre dos hermanos. Y por eso Pablo en Efesios dice que de ambos pueblos hice uno. Eso fue un paréntesis, porque estamos hablando de casa de Israel y casa de Judá. Y Pablo aquí por eso dice judíos y griegos. Porque la casa de Israel no es judía, ¿o sí? La casa de Israel es judía. Como casa no, la casa de Israel no. Porque es que cuando Pablo habla aquí a judíos y a griegos, se está refiriendo a esos griegos, esos gentiles que están escuchando el evangelio y que están siendo traídos por la palabra, por el evangelio, por el Mashiach, están llegando y están haciendo parte de ¿qué? De la casa de Israel. Porque usted puede hacer parte de la casa de Judá, ¿por qué no? Usted puede hacer parte de la casa de Judá, métase por el judaísmo y se mete por ahí. Pero aquí no estamos predicando judaísmo. Aquí estamos predicándole a los gentiles que hacen parte de la casa de Israel, que pueden entrar al pacto por medio de Mashiach, por medio de Jesucristo. No por medio de obras de ley. Y eso sí lo que se va a hablar por Romanos y Gálatas. Yo tengo que pertenecer a esta nación. ¿A cuál nación? Al Israel de Dios, al que se compone de 12 tribus. Pero a mí en ningún punto Pablo o Jesucristo me están diciendo que entre por el hermano mayor, por el judaísmo. A mí Jesucristo y Pablo y todos los que escriben aquí
Me están diciendo que tengo que entrar es por medio de Jesucristo, del Mesías. Porque Jesucristo es el que me hace acepto. Y aquí vamos a hablar de justicia y de justificación. Capítulo 1, más o menos ahí vamos. Capítulo 2 de Romanos, hablamos del tema de que Pablo dice en Romanos que la ley de Dios es útil, que es una luz. ¿Pueden pasar para dónde? Para la sala. Ah, pero Ah, sí. ahorita cuando se largue el todo. Cuando yo ahí todo. Cuando estemos mojados. Apenas Cuando estén llegue. bien refrescaditos. Eso. Hermano Ever, yo tengo un deseo de que nos aclare un poquito más y nos amplíe un poco, bien despacito, bien detenidamente. Se habla de dos casas, estamos hablando casa de Judá, casa de Israel, pero hay escrituras donde dice de ambos pueblos hizo uno. Yo quisiera saber si en el futuro o actualmente casa de Judá se va a llamar casa de Israel o ya es casa de Israel, o qué va a pasar con casa de Israel en el futuro, o si el Israel espiritual, Israel de Dios. el Israel de Dios es muy diferente a casa de Judá y casa de Israel. Quisiera que nos aclarara eso bien ampliamente. Démele pause. Espera un momentico. Tómale pausa. No, digo, no. Eso, Sí, queda así. eso, hermana. Se lo borran y si quieren. Se edita, se puede editar después. Bueno, ahí estamos. Continuemos con la continuación. A su gusto. Ah, calientico. Continuemos con la continuación. Estamos grabando. Y recuerden que eso se va sin editar. Ana Daniela, como lo tenga, está bien. Aquí en esta oscuridad sí me toca poner estas gafas. Bueno, casa de Israel y casa de Judá. Lo que me están enseñando es la reconciliación entre dos. Es un misterio de Dios Padre y de Cristo. Porque para nosotros, Pablo dice, 1 Corintios 6, mira. 1 Corintios 6. Primera de Corintios. ¿Qué verso? Se me escapó. La No, podemos no es buscar por primera. palabra. ¿Sobre qué habla el Se versículo? me escapó el verso. No, dice que para nosotros hay un Dios que es el Padre. Ah, sí, con 1 Corintios 8, 6 es la cosa. 1 Listo. Corintios 8, 6 Listo. dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros vivimos. Y un Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y por medio de quien vivimos. Para nosotros hay un solo Dios. Los trinitarios tienen un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Escritura dice que el que es Dios es el Padre. Y tenemos un Señor, que es Jesucristo. ¿Cómo lo entendemos o no lo entendemos? Eso cada quien después va a ir buscando cómo el Señor le va dando entendimiento ahí. Pero el misterio de Dios, del Padre y de su Mesías, cuando yo voy tomando para mí lo que es casa de Israel y casa de Judá, voy logrando entender cosas. El Señor me va dando vistos de las cosas. Porque es que hay mucha gente que necesita entender para obedecer. Y el Señor me está mandando a obedecer para poder ir entendiendo. Romanos 3, entonces, Romanos 2 habla de que la ley de Dios es útil, es luz. Los judíos, el problema de la ley no, con el judío no es que tengan la ley, sino que él le dice que tú conoces su voluntad. Tú, el 17, tú que te llamas judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios, tú conoces su voluntad, instruido por la ley, aprueba lo mejor. Instruido por la ley, aprueba lo que es mejor. Es decir, la ley sirve para servir, sirve de instrucción. Confías que eres guía de ciegos y luz a los que están en tinieblas. Por medio de la ley, como el judío tiene la ley, es instructor de los que no saben, es maestro de niños.
tienes en la ley la expresión del conocimiento y de la verdad. Capítulo 3. Capítulo 3 introduce una palabra clave. Bueno, en el capítulo 1, perdón, Pablo introdujo una palabra. Capítulo 1, verso 17. En el 16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y en el 17 dice, en el evangelio la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe. Dice la Biblia mía. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Introduce la palabra justicia y luego me habla de fe. Y tendríamos que mirar qué es justicia y qué es fe. En el capítulo 2 me dice, el verso 2, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas se basa ¿en qué? En la verdad. Entonces me habla de juicio. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Convence al mundo de qué? De pecado, justicia y de juicio. Tengan en cuenta eso. El juicio de Dios se basa, ¿en qué se basa? Todo juicio, ¿en qué se basa? Todo juicio se basa en una ley. Si a usted lo van a mandar a un juzgado por infractor de cualquier cosa en la ley colombiana, tienen que juzgarlo por una ley. Los juicios se basan en la ley. ¿El juicio de Dios se basará en qué ley? En la ley de Él, me imagino yo. Porque yo no creo que el Señor, cuando venga el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20, vaya a decir, bueno, tráigame la ley de Rusia, tráigame la ley de Estados Unidos, que vamos a juzgar a la raza humana. No creo. Yo creo que el Señor va a... Y eso me dice Apocalipsis 20, y lo leímos, también lo leímos, me parece, ¿o no? Si va a ser por la ley colombiana, no va a condenar a nadie. Va a tener un problema muy grave. Si el juicio de Dios se basa en la ley colombiana, en la ley humana, ¿cierto? No va a haber condenación. Apocalipsis 20:12 dice que cuando desde antes, dice el 7, que vi un trono blanco y delante del trono blanco huyeron ¿quiénes? El cielo y la tierra, y ningún lugar se halló para ellos, ¿cierto? Y luego dice que vi vi delante del trono los muertos grandes y pequeños. Eso se refiere a niños, a jóvenes, adultos, se refiere a ricos, a pobres, se refiere a grandes en intelecto, pequeños en intelecto, se refiere a grandes y pequeños. Y dice, y los libros fueron abiertos, los libros. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y todo el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Y los muertos fueron juzgados por sus obras, de acuerdo a las cosas escritas en los libros. Los libros de la ley. ¿Por qué los libros de la ley? Porque el juicio de Dios se basa en verdad. Romanos 2:2. Que también serían libros de vida. No, el libro de la vida es uno. Bien. El libro de la vida. Pero es que la ley, cuando la obedecemos, es vida. Sí, cuando la obedecemos, pero estamos hablando de juicio. Uh-huh. Porque, esa es la otra. Porque hasta el Hay momento, juicio para vida y hay juicio para muerte también. porque hasta el momento hemos hablado, Pablo está mostrando que la ley, no está mostrando que la ley esté juzgando todavía. Que eso es lo que vamos a hablar de ese tema enseguida. Bien. Entonces estamos hablando del juicio de la ley. El Dios se basa su juicio en verdad. ¿Qué es verdad? Tu justicia, Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna. Tu ley es la verdad. Y sabemos que los juicios se basan en la ley. Entonces Dios, yo creo que basará su juicio en la ley de Él. En el capítulo 3, hasta lo que leímos la semana pasada. En el 2 también me entró un tema. Me dijo de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? De lo que Pablo está hablando aquí. Pablo no está tomando la circuncisión como un corte de carne. Está hablando de la circuncisión como ¿qué? Como religión. Por eso dice, en verdad la circuncisión, Romanos 2:25, en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Es decir, en verdad las religiones aprovechan, sea la que sea, pero si guarda la ley. Santiago habla de la verdadera ley.
Santiago habla de la verdadera ley. ¿Santiago qué? Santiago 1. Santiago 1:27. Santiago 1:27 habla de la verdadera ley. ¿Cuál es la verdadera ley? La verdadera religión. La verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? Santiago 1:26. La que es pura y sin mácula. Eso, ¿cuál es esa religión? Y me dice de qué se trata. Visitar a los huérfanos, visitar Amparar a la viuda. y guardarse sin mancha del mundo. Eso es. ¿Qué es guardarse sin mancha del mundo? Sin pecar. Impecable. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4. El que infringe la ley, peca. Pues el pecado es infracción de la ley. Santiago está en el verso 27, está diciendo manteniéndose impecable, sin pecado, sin mácula, sin mancha. ¿Cierto? Esta es la verdadera religión. Pero cuando habla, sí, Ramiro. Dicho sea de paso, Ever, y amplíanos por favor, ¿por qué tantos religionistas y religiosos hoy en día, guardadores de Biblia, mandamientos, Torah, etcétera, están cogiendo una especie de fobia y de contraposición a la palabra religión y no quieren dejarse llamar ni que tienen religión ni que lo que profesan es religión? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese celo sabiendo que la Biblia, la Torah, habla claramente de religión y hasta de la más pura de ellas? Sí, yo creo que es por lo que han hecho con ellas. Exacto, Porque todos, es que todos se consideran la verdadera religión, pero en la justicia de los hombres. Y enseguida vamos a hablar de la justicia de Dios y la justicia de los hombres. De hecho, hay muchos hombres que cuando se les presente el Evangelio, la Torá, lo que sea, por el testimonio de algunas otras personas, dicen, si eso es religión, no quiero religión y no quiero saber nada de eso. Entonces, si Santiago dice que la verdadera religión es esta, es porque existe ¿qué? La falsa. Si Santiago, ¿sí o no? Si Santiago me dice a mí, la verdadera religión es esta, visitar al huérfano, a la viuda y mantenerse limpio, mantenerse sin pecado, es decir, practicante de la verdad. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son es decir, practicante de la verdad, no ser más practicante del pecado. Esta es la verdadera religión. Y cuando me está hablando a mí de visitar viudas y huérfanos, ¿eso de qué está hablando ahí? Está hablando de la ley, eso es indudable, de la ley de Dios. De la ley de Dios. Santiago está sacando eso de la ley de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Cuando yo me regreso unos versos, como dice por ejemplo el 25, Santiago 1:25, si alguien encontró Santiago. Santiago 1:25. Sí, ¿cómo dice? Pero el que mira atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, Eso. y no es oyente olvidadizo, Si no, cumplidor, ahí estamos. Pero el será que, feliz. pero el que mira perfectamente en la ley de la libertad, como si hubiera otra ley distinta a la de Dios. No, es que esa es la de Dios. Cuando está hablando de la ley de la libertad, está hablando de la ley de Dios. Pero si habla de la ley de la libertad, hay una ley que esclaviza. ¿Cuál sería la ley que esclaviza? La ley del anticristo, La la ley ley del ego, la ley de los hombres. la ley del pecado, la Eso ley del es. conformismo, del facilismo, Eso las es. leyes del placer y para Entonces, si estamos hablando de religión, dice, la verdadera religión es esta. O sea, es que hay una falsa religión. Y luego me dice, el que mira en la perfecta ley, en la de la libertad, me está diciendo que hay una ley que esclaviza, que es la ley de los hombres. Puede referirse al judaísmo, pero yo creo que se refiere a todas las religiones que tengan sus leyes. ¿Leyes de qué? De hombres. Porque las leyes de hombres esclavizan, pero la ley de Dios liberta. Por eso Jesucristo dice, llevad mi yugo. ¿Por qué? Porque mi yugo es ligero y fácil es mi carga. Pero el yugo se refiere a ley. Y está hablando en ese momento está hablando en contra del judaísmo, en contra de los fariseos y de sus reglas y sus leyes, que ponen leyes que no quieren ni ellos mismos mover ni con un dedo, no sé qué. Porque el yugo de ellos era difícil. Porque el yugo de ellos, del El judaísmo, judaísmo es duro, entonces nadie lo podía entonces llevar. nosotros en esos tiempos de ahora, ¿cómo lo diríamos? En nuestra Segovia que no tenemos judaísmo, pero tenemos cristianismo. Las leyes de hombres hacen eso. ¿Cómo dice el 23? Santiago 1:23.
1:23. Si alguno oye la palabra Eso. y no la cumple, es semejante al hombre que mira en un espejo su rostro Sí. natural y se considera a sí mismo y se va y de pronto olvida cómo era. Mire, entonces mire cómo dice Santiago. Santiago vuelve y repite lo mismo. El que oye y no hace. Es como el hombre que se mira en un espejo. Yo me miro en el espejo y el espejo me muestra qué me falta. Me dice arregles el botón, me dice tal cosa, me dice tal otra. El espejo me muestra qué es lo que pasa allí. Y luego dice, si usted no es hacedor de la ley de la libertad, viene a ser como ese hombre que se fija en el espejo, pero luego se le olvidó lo que vio. Y luego en el 25 me dije, el que mira perfectamente en la ley de la libertad, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de esa ley de la libertad. Santiago es el que escribe ahí. Pero en Romanos 2:13, estamos en Romanos, ¿sí o no? Porque van a decir, ¿por qué vamos por Santiago? ¿Por qué me fui hasta Santiago? Porque estamos regresando a Roma. Romanos 2:13, ¿qué dice? Siendo oidores, porque no es el oidor el que es justificado, sino el que ¿qué? Sino el que hace. ¿Será? No es el oidor el justo, sino el hacedor de la ley será justificado. Está hablando del mismo tema que está hablando Santiago. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis ahí? Porque resulta que el cristianismo me viene a decir a mí que Santiago está hablando de la ley de Cristo y que la ley de Cristo es distinta a la ley de Jehová. Vale, pues cuidado. O desmiéntanme si no dicen eso. El cristianismo dice que la ley de Cristo es distinta a la ley de Jehová, de Yahweh. Me está diciendo que la ley, que Cristo como vino a cambiar la ley, para ellos pues, el cristianismo dice que Cristo vino a cambiar la ley, a modificarla. Hoy le escuché al cura Toro una vez decir que es que Jehová puso una ley, pero el Dios Padre puso una ley, pero como Jesucristo también es Dios, el Dios Hijo, entonces Él la cambió. Y de eso también dice el cristianismo, llámese como se llame, católicos y cualquier protestante. Dicen que la ley de la libertad es la de Cristo y que la ley de la esclavitud es la de Jehová o la de Moisés. Ese es el descaro que dicen ellos. Pablo en Romanos 2:13, en todo el capítulo 2, está hablando de la ley de Dios, de la ley de Moisés, o de la ley mosaica, como se conoce. Moisés no se inventó ley. Moisés fue, ¿quién? El copista. Porque Moisés llevó las tablas de piedra, Jehová escribió los mandamientos en las tablas de piedra, pero luego el Señor, el Eterno le dicta a Moisés otra clase de leyes. Y vemos las leyes rituales, de purificación y una cantidad de leyes, incluyendo lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Es decir, lo que es comida y lo que no es comida. Todas esas leyes las dictó el Eterno, se las dictó a Moisés. Moisés fue el mediador que llevó la ley de Dios, se la llevó a los hombres. El cristianismo me está diciendo en estos momentos que la ley de Cristo, porque por ahí Pablo va a mencionar la ley de Cristo, es distinta a la ley de Yahweh. Como quien dice que el evangelio de Cristo es distinto al del Eterno. ¿De dónde sacan eso? No sé. Eso sacan de su falacia, de sus mentes, de sus engaños satánicos. Satanás los engaña y son felices promulgando eso, predicando eso. No sé con qué fin. Yo creo menos que con el fin de hacer un evangelio fácil. Porque la idea es hacer un edificio para llenarlo bastante gente, para que tener una buena entrada económica o qué sé yo. O para simplemente decir tenemos 600 personas, tenemos 2000 personas, no sé. ¿Cómo infla eso los egos? Los egos como que se inflan de esas maneras. Entonces hay que poner unas cosas fáciles, ampliar el camino. Jesucristo dijo que la puerta es estrecha y angosto el camino, pero como que hay que ampliarlo un poquito para que la gente como que pueda entrar. Entonces toca cambiar ciertos versos, cierta cosmovisión de la escritura para generar esos asuntos. No sé con qué fin lo hacen, pero ahí vamos. Santiago dice, no siendo oidores, sino hacedores. Romanos 2:13 dice lo mismo. No es el oidor el justo, sino el hacedor, el justificado. Capítulo 3 entonces, ahora sí.
Capítulo 3 de Romanos. En el capítulo 3, en el verso 9, me introdujo una palabra clave. Dice, todos están bajo pecado. ¿Quién lo lee? 3:9. 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Sí ese es el texto? Sí. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ahí está. Pablo esa es la primera vez que se nombra bajo pecado. Ténganme en cuenta pues, Pablo nombró evangelio, nombró justicia, nombró juicio. Todo juicio de Dios se basa en verdad. Y enseguida me habló de circuncisión, y me está hablando de circuncisión no como corte de la carne, sino como religión. Y luego nos mete a todos, a todo mundo lo mete bajo pecado. ¿Sí? Hagamos énfasis ahí, no nos olvidemos de eso. ¿Listo? Mire cómo dice el 19. Léalo, hermano Ramiro, hagan favor. De este mismo. 3:19, sí. 19 dice así. Perdón, Pero- sí, el 19, sí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mire, entonces ahí corregimos la vez pasada, la semana pasada, hace 8 días. Corregimos que en el interlineal original no dice bajo la ley. Que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley. No. El interlineal dice todo lo que la ley dice lo dice a los que están en la ley. ¿Por qué pienso yo, que Pablo está diciendo aquí que la ley está escrita para todos los que están en la ley? Porque en este momento Pablo no está mostrando a la ley como acusadora, sino que la mostró desde el capítulo 2, dijo, tú que te llamas judío te apoyas en la ley, en la ley, y te glorias en Dios. Y yo apoyado en la ley, es decir, el judío apoyado en la ley, conoce la voluntad de Dios, verso 18. E instruido en la ley, apruebas lo mejor. Mire que hasta este momento la ley todavía no está de ente acusador, sino que está como instructor. Y dice, confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Mire cómo me está hablando de la ley. Y que por la ley tienes en la ley la expresión del conocimiento y de la verdad. Es decir, la ley me lleva a mí. El conocimiento de las Sagradas Escrituras me lleva a mí, ¿a dónde? A la verdad. Pablo en el capítulo 2 me está diciendo algo de la ley. Lo que pasa es que vuelve el punto. Por allá la gente malinterpreta a Pablo diciendo que Pablo llama a la ley de Dios, la llama maldición. Que la ley es una maldición, que Cristo vino a quitar la maldición de la ley. Que la ley de Dios es una carga, que la ley de Dios es un ayo muy difícil de llevar. Que Pedro dijo en Hechos 15:10 que hay un ayo que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar y que se está refiriendo a la ley de Dios. No. Pablo, mire cómo está diciendo la ley. Pregunta. Cuando usted dice que hay otra, el que no sé qué dice que, El interlineal, que dice que no habla así, que no dice bajo la ley. Ah, no, este lo encontró en la textual. pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Sí. Pero usted quiere decir es que no está bien dicho. No está escrito bajo la ley, dice en. Pero no está bien así entonces. No. Pero si uno está bajo la ley, no estar bajo pecado, pues no estar en Sí. pecado. Ajá. Entonces, ¿cómo no estar Por bien? eso. Porque Pablo aquí le está hablando es a los pecadores, a los que no quieren obedecer. No. Présteme atención. Está buena la intervención. La textual, como dice, ahorita lo lee este muchacho. Mire, vea. Porque Dios, ahorita leímos el verso 9. Porque Dios, quien sigue en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo, es testigo. No, perdón, ese no es. Sí. Esa que se me volteó la hoja. El 9, no el 19, no el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Pero Pablo todavía no ha dicho por qué están bajo pecado.
Es decir, en el 19, en el original no dice bajo la ley. Lo que la ley dice no lo dice a los que están bajo la ley, sino a los que están en la ley. ¿Por qué? Porque en el 20 dice lo siguiente: porque por las obras de ley ninguno será justificado ante él. Luego me dice, ya que por la ley es que se muestra el pecado. ¿A qué voy yo? A que Pablo en este momento me dice a mí, todos están bajo pecado, pero no me han dicho el por qué. Aquí digo el por qué. Por infractores de la ley. No, pero dice en el verso 10, ¿cómo dice? Pues escrito está, no hay justo ni hay un uno, ¿sí o no? En el 11, ¿qué dice? Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El verso 12, todos se desviaron, se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, no hay ni a un uno. Sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas urden engaño, veneno de áspida en sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocen camino de paz. No hay respeto a Dios, ante sus ojos. Quebrantamiento y ¿Cierto? desventura. Por eso todos están bajo pecado. ¿Sí? Pero apenas en el verso 20 es donde me va a decir por medio quién es el que me muestra el pecado. ¿Quién me muestra el pecado a mí? La ley. La ley me muestra el pecado. ¿Cierto? Hasta ahí va Pablo. Pablo me está dando una introducción a mí. Lo que pasa es que usted, como viene con un conocimiento previo allá, pero Pablo le está escribiendo a gente que no conoce todavía el tema, solamente de la ley, en la sinagoga, pero usted ya tiene un conocimiento previo allá, atrás en su cristianismo, de cosas. Y este texto que dice, el 19 que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Cómo la ha interpretado usted el cristianismo estar bajo la ley? No le dice a usted que está en pecado, no, sino que el cristianismo que dice que está bajo la ley, ¿qué es? Que está obedeciendo la ley. ¿Sí o no? Que no obedezca la ley porque no estamos bajo la ley. Y enseguida, ¿qué dice? Enseguida dice que los que están bajo la ley son los del judaísmo. ¿Sí o no? Que solamente ellos son los que están bajo la ley, porque ellos son los que tienen la ley. Eso le dice el cristianismo a usted. Pero yo lo quiero llevar despacio, porque Pablo me va a decir a mí quiénes son los que están bajo la ley, o qué es estar bajo la ley. Y nos amplía, por favor, este versículo 21. Ajá, eso, sí, pero téngamelo ahí, no, para allá vamos, espéreme, que siga lo va a leer usted mismo. Léame en la textual, como dice el 19. Aquí tengo una, dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están en la ley, lo dice para que toda boca se tape y todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. La vez pasada, hace 8 días quedamos en esto. Ahí quedamos nosotros hace 8 días. ¿Qué horas son? Bueno, no podemos empezar con el tema. No, pues sí terminamos hoy el capítulo 3 con la ayuda del Señor. Mire, vea. ¿Qué está diciendo ese texto? Está diciendo que no es por obras de ley. ¿Qué? La justificación. ¿Ante quién? Dios. No es por obras de ley la justificación. Porque es por la ley de Dios que se conoce el pecado. Es decir, que no es por las obras de ley el estándar para saber qué es pecado o qué no es pecado. El estándar para saber qué es bueno o qué no es bueno no es las obras de ley, sino la ley de Dios. O sea que aquí hay que saber identificar obras de ley. Eso es, ¿sí o no? Y la ley de Dios. Eso es lo que hay que aprender a identificar. Y para allá vamos con el 21. Pero ponga cuidado, pero vamos despacio. Palabras claves de los primeros capítulos. Yo he dicho en este curso, en este grupo, yo he dicho lo siguiente, vea, nosotros tenemos que desaprender una cantidad de cosas que tenemos ahí para poder aprender lo que realmente está ahí. Pero es que nosotros aquí estamos haciendo leer despacio. Leer despacio, no tenemos afán. Si nos quedamos en un solo verso todas 2 o 3 horas,
no hay problema. Si de aquí Aníbal ahorita nos echa las 10, pues bueno, nos vamos. Y si no nos dan espagueti, ni hamburguesa, ni nada, no pasa nada. Con que nos den cafecito, está bien. Y si nos quedamos en un solo verso, no hay problema. Y si nos tenemos que devolver hasta Génesis, nos vamos a pagar la Tazuno, no hay problema. Génesis 1. Eso. Bereshit bara Elohim, eta shamayim betares. Oiga, hasta en lengua estoy hablando ya. ¿Sabes dónde lenguas hay? Oiga, no, usted no me escuchó, pues, ¿qué entendió? Estoy hablando en lengua. Estoy hablando en lengua. Para leer. Mire, vea. Mire, vea. Esto de hablar en lenguas. Oiga, ¿quién es el que me da el estándar a mí? ¿Quién es el que me muestra a mí? Vea, aquí tenemos gente muy querida. Aquí tenemos gente muy querida, muy especial y todo esto. Pero entre nosotros mismos, para nosotros mismos, hay unas cosas que para la hermana Piedad, Consuelo, pueden ser malas y otras cosas no pueden ser tan malas. Para Marisol, están ahí junticas. También lo mismo, hay unas cosas que pueden ser malas y otras no tan malas, pero las dos de pronto no están de acuerdo en ese punto y se forma una discusión. Y si yo le pregunto a Ramiro, a Rubén, y si aquí estamos como 30 personas aquí, si yo le pregunto y empiezo uno por uno, si yo empiezo uno por uno, qué es bueno y qué es malo, cada uno tiene un estándar. De lo que es bueno, depende de qué depende ese estándar. De mi crianza, de quién era mi papá, quién era mi mamá, quién era mi abuelo, quién eran mis antepasados, de cómo me criaron, en qué manera, en qué forma. Es decir, depende de mi entorno. El entorno hace algo de mí y ese entorno me dice a mí y me cría en lo que es bueno o lo que es malo, así me forma. Pero eso es lo que está diciendo aquí. Por eso yo logro entender del solo texto 20, que dice que no es por obras de ley que seremos justificados, porque es la ley la que muestra el pecado. Es decir, no es por obras de ley el estándar o la que dice que es bueno y que es malo, sino que es la ley de Dios la que dice lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, entonces, ¿qué será obras de ley? Y es la ley la que lo muestra, no es porque es justa y buena y porque es justicia de Dios, no porque la ley sea mala. Entonces, esa es una falsa interpretación. Mire que hasta el momento que hemos leído, nunca Pablo ha mencionado nada que sea malo, que la ley sea mala, nada. Ha dicho cosas buenas de la ley, de Dios. Pero aquí introdujo un tema, una palabra, obras de ley. Si es la ley de Dios la que me muestra a mí, la que me dice a mí lo que es bueno y lo que es malo, y ese es el estándar que debe regir para mí, lo que es la justicia de Dios, que después vamos a entrar en el tema, que ya lo mencionamos en el 1, pero vamos a seguir ahorita hablando del tema de la justicia de Dios. El estándar para saber lo que es bueno y lo que es malo. El espejo que me nombra Santiago. Hay un espejo que me muestra a mí. Hay un espejo que me muestra. Eso está diciendo aquí Pablo en Romanos. La ley es la que muestra el pecado. Si este es el estándar de Dios es la ley de Él, entonces Pablo me dice que las obras de ley es el falso estándar. Entonces, si no es de Dios, ¿es de quién? De los hombres. Sí, porque aquí los únicos que hacen son los hombres o Dios. Aquí los únicos que hacen y tienen la capacidad de hacer cosas son los hombres o Dios. Ahora está la justicia de Dios, por eso Pablo maneja hablar de la justicia de Dios y de la justicia de los hombres. La justicia de Dios y la justicia de los hombres. La justicia de Dios y la justicia de los hombres. La justicia de Dios entonces es por su ley, porque es de Él. El estándar, quien me dice a mí qué es bueno o qué es malo, es la ley de Dios. O sea, ¿qué obras de ley qué serán? Mandamientos de hombres. Mandamientos y estándares de hombres. Dogmas y tradiciones de los hombres. Ahora sí, ¿qué dice el 21? Asombroso. El micro, ¿dónde está el micro? Aparentemente el versículo 21 Eso. nos diera a entender cómo
como si hubieran dos leyes, pero en realidad creo que no las hay, usted Ajá. aclara. Sí. Dice Diga. así, Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mire pues, entonces quedamos claros en un punto aquí, en el 20. El estándar para mostrarme lo que es el pecado, para lo que decirme lo que es bueno o malo, es la ley de quién? De Dios. No la obra de ley, lo que los hombres se inventen en sus obras. Estamos en el estándar. Ahora, verso 21. Pero ahora, lo voy a leer en la versión mía, una Reina Valera 2000, dice, pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. ¿Qué es lo que pasa con los manuscritos que nosotros tenemos? ¿Verdad? Nosotros tenemos la copia de la copia de la copia de la copia y ninguno es el original. Tenemos la copia de las copias y yo creo que la copia más antigua no es del 200 ni del 300 después de Cristo. Yo creo que la copia más antigua debe ser como del 1400 o 1500 para acá. No sé bien del tema, no he escudriñado tanto de ese asunto. La copia de la copia. Como dijo el hermano Ramiro, pareciera que se contradice. Porque dice, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, y vuelve y repite, respaldada por la ley y los profetas. Eso como que se contradice ahí. Pero si nosotros regresamos al verso 20, ¿de qué vendrá hablando? ¿De qué viene hablando? Dice, porque no es por las obras de ley, ¿qué? La justicia. O la justificación. No es por las obras de ley la justificación, sino que es por la ley de Dios que se muestra el pecado. Y ya dijimos que obras de ley está hablando de mandamientos de hombres. Por eso la versión mía le dice y da un poquito más de claridad cuando dice, pero ahora aparte de toda ley, es decir, aparte de cualquier ley de hombres, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley de Dios y los profetas. El verso 20, Ramiro, lo que está diciendo es que aparte de cualquier ley que los hombres tengan, aparte de lo que los hombres digan lo que es pecado o no es pecado, la justicia de Dios se ha manifestado es por la ley y por los profetas. No le busque por otro lado. Eso es lo que está diciendo el verso 20. Y Pablo hace una aclaración en otro lugar de las Escrituras donde dice que no obstante porque la ley manifestándose, voy a parafrasear, manifestándose como justicia de Dios y como justicia divina nos muestre el pecado, no hace eso la ley mala. La ley es siempre buena y siempre es justa. Vea, yo lo voy a invitar, al grupo lo voy a invitar a algo, mire. El verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Ahí vamos, ¿sí o no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y estaba hablando lo mismo que me dijo en el verso 9. Todos están bajo pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Qué es estar bajo pecado? Que pecaron. ¿Sí o no? Bajo pecado es porque pecaron. Por eso dice el 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Todos están bajo pecado. Todo el que está bajo pecado está destituido. Pero los voy a invitar a lo siguiente. Pero ahora, aparte de toda ley, la justicia aparte de cualquier ley de hombres, aparte de cualquier obra de ley, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y los profetas. Y luego me dice el 22, me dice, la justicia de Dios por medio de Jesucristo, de Yeshua, el Mesías, por la fe, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para Dios no hay acepción de personas, ¿cierto? Lo quiero invitar a lo siguiente.
¿Dónde habla la ley y los profetas de lo que es la justicia de Dios? Usted va a encontrar una cantidad, vea, usted ponga en una concordancia, ponga justicia, y va a encontrar desde Génesis hasta Malaquías lo que usted quiera. Usted puede estar horas y horas leyendo acerca de la justicia de Dios, en una concordancia donde le ponen las palabras justicia. Como es tan largo, yo los quiero invitar a Isaías 42 y a Isaías 51. Solamente esos dos Isaías. Esos dos Isaías, para que terminemos por hoy. ¿Qué horas son? ¿Qué? Vamos a leer Isaías 42 y Isaías 51. Espera un momentico, le voy a decir por qué. Ténganlo ahí. El uno lee 42 y otro que me lea Isaías 51. Tengo el 42. No, no, todo el capítulo. ¿Quién cogió el 51? Jader, bueno. Y Ramiro el 42, bueno. Ténganlo ahí. ¿Cómo así? Ponle cuidado. Todo el capítulo 42 y todo el capítulo 51. Miren en lo que estamos. Míreme. Yo quiero hacer otra vez énfasis en esto. Y voy a repetir y repetir. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están en la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sienta su culpa ante Dios. Porque por las obras de ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley de Dios es que se conoce el pecado. Pero ahora, aparte de toda ley de hombre o lo que sea, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de los cielos. Isaías 42. Quien léalo, compañero. Yo lo tengo acá. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿De quién está hablando? Del Mesías. Mesías. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Ramiro, un poquito más el micrófono, eso. Por medio de la verdad traerá justicia. Míreme. Vamos despacio. Mire, vamos a empezar otra vez. Presten atención. Pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Quién fue el que se manifestó? Jesucristo, Yeshua. El Mesías se manifestó. ¿Respaldado por quién? Es decir, cuando dice respaldado, ¿a qué se refiere? Se refiere a que ya fue anunciado. ¿Dónde? En la ley y en los profetas. La manifestación de la justicia de Dios. ¿Por medio de quién? Es que tenemos justificación. La palabra justificación está ligada a la palabra justicia. ¿Qué es justicia? Y tendremos justicia ¿cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh, de Jehová, como Él nos lo ha mandado. De Deuteronomio 6:25. La justicia de Dios se va a manifestar. Aquí lo está diciendo. Pablo dijo, se ha manifestado. Ya habló en pasado. Pero allí lo estamos leyendo y está en futuro. Por eso se llama profecía. Vuélvalo a leer, compañero. Desde el principio. Sí, por favor. Y pongamos énfasis cuando encuentre la palabra justicia. Voy a leer. Póngale acento así como usted lo sabe. Y el micrófono no lo ponga tan lejos, póngalo más cerca. He aquí mi siervo. Yo, no tan cerca tampoco. Eso, así está bien. Yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Eso. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. La verdad. ¿Qué es la verdad? Y en ese contexto de que estamos hablando. Tu justicia es justicia eterna y tu ley
Salmo 119, 142, Salmo 119, 151. Cercano estás, oh tú, Jehová, y tus mandamientos son verdad. ¿Cómo dice el último verso que acabaste de leer, Ramiro? El último dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare. Por Sí. medio de la verdad Sí. traerá justicia. Por medio de la verdad. Vuelvo y le digo, el 21, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y los profetas. Y en el 20 dijo, porque no es por obras de ley que seremos justificados, porque es la ley de Dios. ¿Qué? La que nos muestra el pecado. Por medio de la ley es la justicia. Y para eso viene el Mashiach, el Mesías. Siga, compañero. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice ¿La Jehová ley de Dios. quién? La ley de Dios, la ley de Jehová. No, está hablando de la ley de Cristo, está hablando de la ley del elegido. Como si fuera otra ley distinta, no. La misma ley Es que la misma testificaron ley. los profetas. Eso es. La ley del Hijo, del ungido, aquí. Por eso cuando habla de la ley de Cristo, está hablando de la misma ley de Jehová. Porque Jesucristo dijo, si guardáis, Juan 15:10, si permanecéis en mis mandamientos, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo obedezco, guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Siga. Vale la pena repetirlo. Sí. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. La ley de Cristo. Es la Así misma, ajá. dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he amado en justicia, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que Un momentico, compañero. Sí, termine y perdón, qué pena. para que abras los ojos de los ciegos, Eso. para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Por ahí le preguntaron a un profeta, hubo un hombre utilizado por Dios. Hubo un hombre utilizado por Dios que se llamó Juan el Bautista, cayó a la cárcel y le mandó a preguntar a Jesucristo si era él el Mesías o esperaban a otro. Cuando Jesucristo, llegaron los dos discípulos de Juan, Jesucristo, ¿cómo les contestó? Si alguien se acuerda. Sí, ve y diles que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan y pare de contar. Está hablando del mismo texto. Está Claro, hablando del mismo texto. claro. Y si usted lo lee de nuevo, ¿cómo dice? Voy a repetir desde... El mismo verso, desde el principio ese verso. Para que abras los ojos de los ciegos. No, desde antes. Yo, Jehová, te He he llamado en justicia. llamado en justicia. Sí, siga. Y te sostendré por la mano, Eso. te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Cuál pueblo? Su pueblo amado, Su pueblo de escogido, Israel. casa de Israel. Su pueblo de Israel, 12 Pueblo de tribus. Israel. Al pueblo completo, Pueblo. 12 tribus. No solamente a la casa, sino a la Sí. casa de Israel, no, a la casa de Judá también. A su pueblo. ¿Lo ha dado por qué? Por pacto. Pacto. ¿Dónde dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada? ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Jesucristo lo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y luego en Hebreos 8:8, hablando de Jeremías 31:31, me dice, este es el nuevo pacto que haré. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Porque te he puesto por pacto, es decir, Cristo, el ungido, aquí el escogido, como lo nombra aquí en Isaías 42,
que es Yeshua, es el que va a ser cortado, porque el pacto Brit lo que significa es cortar carne. Eso significa Brit, pacto en hebreo, cortar carne. Jesucristo fue azotado por pacto para el pueblo. Para el pueblo. Siga, compañero. Y por eso Juan, cuando lo manda a preguntar y le mandan esa respuesta, entiende lo que va a pasar. Porque él está esperando, pienso yo, tal vez me estoy equivocado, yo estoy equivocado. Estaba esperando al Mesías rey y resulta que le llegó el Mesías sufriente. Entonces, cuando él entendió, cuando le dieron ese texto, yo creo que Juan sabía algo de las Escrituras, entonces supo que estaba hablando Jesucristo del Mesías sufriente, no del Mesías reinante, no del Mesías rey. Siga. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por Sí. luz de las naciones, Sí. para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, Amén. ni mi alabanza a esculturas. Ajá. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba, los ríos. Tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Ojo, ojo, mire, ciegos, esos éramos nosotros y estamos teniendo luz en nuestros ojos. Siga, compañero. Por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Permiso, ¿alguien le daña la leche? Nadie. Gracias. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Lo repito. Sí. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo, y no hay quien libre. Despojados, y no hay quien diga restituir. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob
en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Está hablando del pueblo de dura servicio. Está hablando de nosotros. De nosotros, claro. Está hablando de nosotros. Es que el cristianismo se saca de su pueblo y entonces se pierde sus bendiciones y se pierde... es decir, ellos se consideran unos pecadores aparte del pueblo y por lo tanto se sienten redimidos aparte del pueblo. Y el Señor viene a redimir a su pueblo porque su pueblo fue el que pecó. Viene a traer, a renovar o a traer a un nuevo pacto a los mismos que estaban en el pacto. Por eso el pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. No es con otro, con otro gentil por ahí aparte. Tiene que ser de ahí. Y enseguida, de pronto ustedes se confundió un poquito cuando dice quién es ciego, sino mi siervo, quién es sordo, porque estamos hablando que el siervo era el escogido. Pero cuando nosotros, aquí se está refiriendo a que muchas veces, en muchas oportunidades, nosotros creemos que todo el que habla de la palabra de Dios es siervo de Dios. Se lo voy a poner de esta manera. Cuando están en un púlpito, el predicador antes de empezar la predicación dice: vamos a orar para que sea Dios el que hable por medio mío. Pero a veces sale con cosas raras el predicador en medio de la predicación, y como ya dijo que es palabra de Dios, entonces la gente abajo de la banca, el laico de la banca, se come el cuento que porque fue palabra de Dios. Lo traga enterito. Eso. De hecho, te iba a hacer esa acotación. Eso. Que en próximos estudios y reuniones, esos textos que yo leí más atrás, que son puros signos de interrogación, hay que leerlos, no solamente más despacito, sino muy bien leídos, sabiendo realmente a quién se refiere, porque parecían contradictorios. Eso, porque es que todo el que habla de la Biblia, entonces creen que es que el enviado de Dios. Vea, lo podemos notar aquí, el 20, la versión mía dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 21 dice: el Señor se complació por amor a su justicia en magnificar su ley y en engrandecerla. Todo el que no esté caminando ahí, entonces no lo envió Dios, sino que están hablando de sus propias cosas, o como les dijo Pablo en Romanos 2, ustedes tienen en la ley la luz, tienen en la ley el conocimiento de la verdad, pero ustedes le están diciendo a la gente: no robe, pero ustedes roban. Eso no es así. Es decir, tengo el conocimiento, pero no lo estoy obedeciendo. Predico, pero no aplico. ¿Ibas a decir algo? Sí, señor. No lo pegue tanto a la boca. Ahí. Eso, ahí está bien. Dice aquí, ¿a qué vino la ley? En forma de pregunta. ¿Eso es de qué? Un estado. Un estado Sí, que le entonces, llegó. prácticamente estamos hablando de esto mismo, ¿sí Ajá. me entiende? Sí. ¿A qué vino la ley? La ley vino a revelar el pecado, Yes. a empoderar el pecado, Sí. a encarcelar al pecador, Ajá. a maldecir al pecador Sí. y a matar al pecador. Sí. Y entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya sé por dónde va. ¿Y en dónde? En la cruz del Calvario, con su muerte nos dio vida y vida en abundancia. Ajá. Entonces, lo que está diciendo el texto ahí es que la ley de Dios, todo eso hizo la ley de Dios, entonces hay que quitar la ley de Dios para que no... Porque en la cruz del Calvario quitó nos esa ley redimió. de Dios. Eso es. Esas son las malas interpretaciones de Pablo. Es una muy mala interpretación. Porque es que esto que lo primero que usted dijo, sí, claro, es verdad. Sí, es verdad. Claro. ¿Y cómo me ocasioné yo la maldición de la ley? Desobedeciendo. Desobedeciéndola. Entonces el problema no fue la ley, el problema fue la desobediencia. El problema es la La desobediencia. maldición fue hecha por nosotros, Por causa mía, por causa del pecado. por causa del pecado. Entonces la ley es para qué? Estamos hablando del tema, para mostrarme el pecado. Del pecado. Y de esa manera, cuando a mí me muestra el pecado, cuando la ley me muestra lo malo, entonces ¿qué tengo que hacer yo? ¿A qué me invita entonces? Cuando le están diciendo al niño: no, pao, pao,
Eso es malo. Pao. ¿Qué le están diciendo? Le están diciendo que eso es malo. ¿Para qué? ¿Con qué idea? Para que no lo haga. Con que se aparte. Ah, pero no entendemos ni niños siquiera, no somos ni niños. Y ese llamado de atención de la mamá al bebé o del papá al Ajá. bebé no la hace ministra de pecado. Eso, no lo está haciendo, la corrección que está haciendo el padre no es para condenarlo. No es más bien como para librarlo cierto que sí. Pero ellos ven en la ley de Dios un problema. ¿Sabe quién es el que ve en la ley de Dios un problema? Satanás. ¿Por qué? Porque él peca desde el principio. Todo el que ve en la ley de Dios un problema es porque está instruido por Satanás y es practicante del pecado, lógicamente, porque es hijo de Satanás. Primera de Juan 3, del 6 en adelante. Todo el que practica el pecado es hijo del diablo y el diablo peca desde el principio. El único que ve problema en la ley de Dios es el enemigo, el adversario, Hasatán en hebreo, el adversario. Es el único que ve problema en la ley de Dios. Porque Pablo dice que la ley de Dios es buena, que es útil, que es santa. Entonces se contradice Pablo, ¿no? Para eso es lo que estamos bregando a leer. ¿Qué vas a decir, Mire muchachos? lo que dice- Porque vamos para Isaías 51, acuérdense. Mire lo que dice Romanos acerca de esa apología que estamos haciendo aquí frente a la ley, Sí. lo que es la justicia de Dios, lo que muestra la ley, lo que es el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde antes de la fundación de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Termino parafraseando. La ley muestra nuestra condición de erradores, de pecadores. No está obrando una justicia de Dios en la ley para condenación, sino inclusive está manifestando gracia, porque mostrar mi verdadera condición de hombre pecador es una oportunidad de gracia para salvación. Pero ¿qué dijeron los hombres? Parafraseando lo que dice más adelante, que los hombres no quisieron venir a esta ley, ni que sus obras fueran descubiertas en la justicia de Dios porque sus obras eran malas. Más bien se apartaron y se escondieron, y por eso es que no tienen excusa. No hay excusa. Y No van a justifican su entorno de maldad y de pecado diciendo, la ley es mala, me quedo mejor con la gracia, y hacen una mala interpretación de la gracia. No conocen la gracia siquiera. Isaías 61, pásenme el micrófono allí, por favor, colaboren allí. Isaías 51. Isaías 51. Sí, apenas son 23 versos, cortico. Bueno, pues vamos a leerlo en la versión pesita. Pesita. Préstenme atención, ustedes, los que corren en pos de la justicia y buscan a Yahweh. Miren al monte de donde fueron cortados y a la cantera de donde fueron excavados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, los que concibió, porque eran uno solo cuando los llamé, pero los bendije y los multipliqué. Mire con quién está hablando ahí. Está hablando con su pueblo. Con su pueblo, sí. Seguimos Por con el cuanto tema. Yahweh edificará a Sión, la reconstruirá de todas sus ruinas y la convertirá de su desierto en un Edén, y hará su valle como el huerto de Yahweh. Habrán altos de júbilo y regocijo en medio de ella, acción de gracias y voz de cántico. Escuchadme, oh pueblo, y prestadme atención, oh naciones, porque delante de mí saldrá la ley, y mi justicia será luz para las naciones. Momentico. De mí saldrá la ley De mí. y de mi justicia. Y mi justicia será luz para las naciones. Muy bien, siga. Mi justicia está cercana, mi salvación ha salido por mi brazo. Serán juzgados los pueblos y en mí esperarán las islas, y en mi brazo pondrán su confianza.
Alcen los ojos hacia los cielos y miren también abajo en la tierra, pues los cielos como el humo se desvanecerán y la tierra se desgastará como vestidura. Y del mismo modo les acontecerá a sus moradores. Pero mi salvación será para siempre y mi justicia no dejará de ser. Préstenme atención ustedes que conocen la justicia, el pueblo en cuyo corazón está mi ley. Vuélvalo a repetir, por favor. Préstenme atención ustedes que conocen la justicia, el pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Qué quiere decir eso? El pedacito de verso. No tengan temor de la afrenta No. del Vuelva a leer hombre el pedacito y dígame me qué significa el turbe por pedacito. sus ¿Qué significa el blasfemias. pedacito? ¿Qué significa? Oídme los que conocéis justicia, Justicia. pueblo en cuyo corazón está mi ley. Que para conocer justicia, primero tiene que estar en mi corazón, ¿qué? La ley. ¿Sí o no? Sí. Vamos bien, ¿sí o no? Mire, Sí. que lo estamos leyendo, solamente estamos leyendo. Esa interpretación está difícil. Sí, sí. Los que conocen justicia es porque tienen mi ley en su corazón. Claro, para poder obedecer. O sea, si No, ¿cómo voy a justicia hacer es obedecer, Ajá. entonces yo tengo que saber qué voy a obedecer. Entonces primero tengo que tener la ley en mi Para corazón. oídme los que para conocen obedecer. justicia. Oígame los que conocen justicia. Es decir, los que tienen mi ley en su corazón. Escúchenme los que conocen justicia. Es decir, los que tienen en su corazón mi ley. Siga, hermano. No temáis. En mi ley. No tengan temor de la afrenta del hombre, Mire, eso es para ustedes. ni se turben por sus blasfemias. Pues como la lana y al vestido se los comerá la polilla, pero mi justicia permanecerá para siempre y mi salvación por todas las generaciones. Amén. Despierta, despierta y vístete del poder del brazo de Yahweh. Despiértate como en los días de la antigüedad y como en las generaciones del pasado. Tú eres el que dictó gran sentencia y dio muerte al dragón. Tú eres el que secó el mar y las aguas del gran abismo. Hiciste camino en la profundidad de las aguas para que pasaran los redimidos de Yahweh. Ellos volverán y entrarán a Sión con cánticos y sobre sus cabezas habrá júbilo eternamente, júbilo y alegría encontrarán las tristezas y los gemidos huirán. Yo soy tu consolador, declara Yahweh. ¿Quién eres tú que tienes temor del hombre mortal y del hijo de hombre que se seca como la hierba? Ujú. Te olvidaste de Yahweh, tu hacedor, que desplegó los cielos y estableció los fundamentos de la tierra para que estés temblando continuamente cada día ante la ira del opresor, que está dispuesto a destruirlos. ¿Dónde está el furor del opresor, con el cual se precipitan para destruir a los poderosos? No morirán por la destrucción, ni les faltará su pan. Yo soy Yahweh, tu Dios, que reprendo al mar y apaciguo sus olas. Yahweh de los ejércitos es su nombre, porque puse mis palabras en tu boca y te cubrí con la sombra de mi mano. Por ella desplegué los cielos y establecí los fundamentos de la tierra y dije a Sión, tú eres mi pueblo. Por ahí hay gente diciendo que ya el pueblo se olvidó, que es un pueblo no sé cómo, que ya no existe más, que no sé qué cosas. Y bueno, es que no leen profecía o buscan Despierta. versículos por ahí rebuscados. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, porque has bebido de la mano de Yahweh la copa de su furor. Has bebido y te has tomado hasta la última gota de la copa de su terror. Entre todos los hijos de ella dio a luz. No hay quien le dé consuelo entre todos los hijos de ella. Crió, no hay quien le tienda la mano ni quien la levante. Te sobrevino estas dos cosas. ¿Quién se dolerá de ti? Saqueo y devastación, hambre y espada. ¿Quién te consolará? Tus hijos están aturdidos y yacen en las esquinas de todas las calles como Betabel
que se marchita, llenos de furor de Yahweh y de opresión de tu Dios. Por lo cual presta atención a esto, angustiada que estás, ebria, pero no de vino. Así dice Yahweh tu Señor, tu Dios, el que contiende con los pueblos. He aquí que he quitado de tu mano la copa de conmoción, y no volverás a beber de la copa de mi furor. Y la pondré en las manos de quienes te subyugan, los que te han dicho, póstrate hasta el suelo, para que pasemos. Y tú pusiste a tu pueblo como suelo y como calle para los que pasaban. Va a seguir. Amén. Mire que el tema sigue. Despierta, despierta, Sión, vístete tu fortaleza, vístete tu hermosa ropa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni impuro. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice el Señor: de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Así dice Dios el Señor: en el pasado mi pueblo descendió a Egipto a vivir allá, más tarde Asiria los oprimió. Y ahora, ¿qué pasa aquí? Dice el Señor: que mi pueblo es llevado por nada. Los que de él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor, y de continuo mi nombre es blasfemado todo el día. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. En aquel día sabrá que yo mismo dije: aquí estoy. Cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, el evangelio, del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que proclama salvación, del que dice: a Sión, tu Dios reina. Voz de tus centinelas alza la voz, juntados dan voces de júbilo. Cuando el Señor vuelva a Sión, lo verán con sus mismos ojos. Cantad alabanzas, alegraos juntas, soledades de Jerusalén. Porque el Señor ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. El Señor desnudará su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los términos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apartados, apartados, salid de ahí. Apocalipsis 18:4, salid de ella, de Babilonia. No toquéis cosa impura, salid de ella, limpiados los que lleváis los vasos del Señor. No saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque el Señor irá delante de vosotros. El Dios de Israel será vuestra retaguardia. Mi siervo se portará sabiamente, será engrandecido, exaltado y muy sublimado. Muchos se asombrarán de él al ver su semblante desfigurado, hasta perder toda apariencia humana. Pero muchas naciones quedarán admiradas, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, el que fue anunciado por allá por atrás en todos los profetas, por medio de Jesucristo, por la fe, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio de perdón por la fe en su sangre, para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene la fe de Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda eliminada. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de ley. ¿Es Dios solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Cierto, también de los gentiles, porque hay un solo Dios que justificará por la fe tanto a los circuncidados como a los incircuncisos, tanto a los del judaísmo como a los del cristianismo. Entonces, ¿qué? ¿La ley anula la fe o la fe anula la ley? De ninguna manera, al contrario, por la fe confirmamos la ley. ¿Y es la fe de quién? De Jesucristo, y no es la fe nuestra. Eso está hablando Pablo. Mire que usted, si leímos el 42 y nos saltamos al 51 y está hablando el mismo tema.
Está hablando del mismo tema. Pablo, ¿de dónde sacó eso? Del profeta. Pablo no se saca cosas de bajo la manga así, como algunos quieren hacer parecer. No es un mago. No es un mago que saca cosas y de repente habla de iglesias y de misterios de iglesias no sé dónde y no sé cómo. Pablo está hablando de la profecía y la profecía es para su pueblo. Y su pueblo se compone de 2 casas, 2 hermanos, uno mayor y uno menor. Y el menor está entre las naciones y ahora está reconviniendo en sí, está cayendo en cuenta, está diciendo, me iba mejor en la casa de mi padre. Me voy para la casa de mi padre y le diré, Padre, no soy digno de ti. Hazme como un esclavo, hazme como uno de tus siervos. No tengo el derecho de ser más tu hijo, pero tan siquiera téngame como a uno de sus siervos. Y estamos regresando a la casa del Padre. Y entonces vamos a seguir en la misma ignominia, en el mismo descaro que estamos viviendo. Cada quien que haga lo que le dé la gana. Yo siempre he dicho, usted quiere verme feliz, haga lo que le dé la gana. De ninguna Pero manera. a mí no me meta cuentos ni dedos en la boca diciéndome que usted haciendo lo que le dé la gana se va a salvar porque está bajo la gracia y no entiende lo que es la gracia. Y que aquel pueblo de por allá fue condenado porque desobedeció, pero que usted desobedeciendo sí se va a salvar porque para usted sí es la gracia, pero para ellos no fue la gracia. Porque Dios es injusto y hace excepción de personas. Porque a ellos les dio la ley, pero a usted le dio la gracia. Y como ellos no se salvaron por la ley, entonces le dio la gracia a usted para que usted no tenga que obedecer la ley y la gracia lo salve. Porque no entiende lo que es gracia. Y aquí quedamos. Hasta el próximo domingo. Paz de Cristo. Y me voy antes de que me enoje más. Ya se acabó esto. Perdón, les doy la espalda y un momentico.